Bueno, entonces vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a seguir en nuestra serie que iniciamos, y es el precio para servir o para seguir a Cristo. Hemos estado meditando que en todo lo que adquirimos se necesita pagar un precio, hay un sacrificio, y es por eso estamos aprendiendo que hay un precio que pagar de seguir a Cristo, para que no nos sorprenda, hermanos, y nos agarre descuidados, y que nosotros lleguemos a un punto donde pasemos por situaciones difíciles y pensemos que no estamos o no conocemos al Señor, o tal vez ese no fue el evangelio que nos predicaron. Entonces lo que queremos es que no haya sorpresas en nuestras vidas, sino que estemos bien instruidos de acuerdo a la palabra del Señor. Es importante, bueno, el tema del día de hoy es el discípulo puesto a prueba. El discípulo puesto a prueba. Fíjense, no hay discípulo si no hay prueba. No hay discípulo si no hay prueba. Entonces el discípulo tiene que pasar por la prueba. ¿Se me entiende? El discípulo tiene que pasar por la prueba. ¿Y cuál es la prueba? La prueba es esta de negarse a sí mismo. ¿Entiende? El discípulo puesto a prueba. Todo discípulo del Señor Jesús tiene que pasar por esto. Todo discípulo del Señor Jesús. Entonces, ninguno que se llame discípulo de Cristo puede decir: yo nunca he pasado por pruebas. Podemos decir que en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? ¿Por qué podemos decir que en Cristo somos más que vencedores? Porque con Cristo vencemos las pruebas. ¿Amén? Con Cristo vencemos las pruebas. Entonces eso nos da a entender de que sí, el discípulo pasará siempre por pruebas. Entonces, el discípulo puesto a prueba. Mateo capítulo 8, del verso 19 al 22, si me acompaña. Mateo 8, 19 al 22. ¿Lo tiene? Dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús anuncia a sus discípulos que el sacrificio debe de ser asumido. Eso es lo que es el propósito de esta palabra que Jesús dio a sus discípulos. Anuncia que el sacrificio debe de ser asumido. Incluso el discípulo tiene que ser similar al Señor Jesús, que como hombre no tenía un lugar propio donde morar.
O sea, que como hombre él no tenía deleites. O sea, su propósito en el mundo del Señor Jesús fue hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Él no estaba, fíjense hermanos, que él no estaba enfocado en su deleite. Él no estaba enfocado en que cuántas propiedades puedo obtener o cuánto deleite puedo obtener o nada de eso. El Señor nunca estuvo enfocado en lo que él quería hacer o cuánta fama puedo tener, puedo llegar a tener. Es más, en una ocasión dice que cuando él le dio de comer a mucha gente, la gente vino y lo quería poner como rey. Cuando Jesús vio eso, conociendo lo que ellos querían hacer, se escapó de ahí donde estaba, se fue, porque él no estaba buscando la fama, él no estaba buscando nombre ni deleite en este mundo, ni saciar su ego, nada de eso, sino que él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, por eso el Señor Jesús da este ejemplo. También lo podemos ver en Lucas 9:57. Están ahí las mismas palabras, pero Lucas amplía un poquito más y muestra que ahí podemos ver, en este pasaje podemos ver la buena intención de seguir a Cristo. Fíjense, el discípulo o el que se dice ser discípulo de Cristo siempre tiene una buena intención, ¿verdad? Siempre tiene una buena intención y quiere y desea seguir a Cristo. Ese es su deseo, ¿verdad? Yo quiero seguir a Cristo. Y pues todos, fíjense, vamos a ver ahí que especialmente aquí, Lucas pone 3 ejemplos, Mateo pone 2 ejemplos, de que estos dicen, no, Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor le dice, está bien, pero entiende qué significa seguirme. Entonces, el ser humano tiene un deseo de seguir a Cristo. Todo aquel que se acerca a Cristo tiene el deseo de seguir a Cristo, pero debemos de entender, hermanos, de que no basta solamente con una buena decisión, un buen deseo. No solamente basta con eso. Hace muchos años un cantante componía una canción y la canción iba, o dice de esta manera, dice, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, es necesario morir. ¿Morir al qué? Morir al yo. Sí, es necesario morir al yo. Ahí es lo que está diciendo el Señor Jesús. Fíjense, porque podemos ir hasta otro extremo y decir, no, pues es que el Señor no quiere que tengan nada, algo. No se refiere a eso, hermanos. El Señor Jesús está mostrando que hay un precio que pagar y es el yo. Nuestro enfoque no tiene que ser las cosas terrenales, nuestro enfoque no tiene que ser las cosas materiales, nuestro enfoque tiene que ser las cosas celestiales. Seguir a Cristo es hacer su voluntad, hacer lo que Él nos mandó que hiciéramos. Entonces, fíjense, Jesús aquí marca algo y muestra algo, Mateo escribe algo y dice que estos hombres que lo estaban viendo, este escriba, lo miró y escuchó sus enseñanzas y eran muy bonitas las enseñanzas y simpatizó con ellas y viene y le dice, no, pues yo quiero seguirte, tengo el deseo de seguirte. Entonces Jesús da a conocer la realidad de seguirle. Dice, tremendo, porque vayan conmigo a Lucas. Si usted va conmigo a Lucas, ahí vamos a estar meditando en este pasaje también. 9, Lucas 9:57 dice, yendo ellos, dice, uno le dijo,
en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces, aquí los tres ejemplos que pone Lucas, lo podemos ver: el buen deseo, la buena intención, en el 57. También lo podemos ver en el 59. Dice: y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Otra buena intención. También en el 61 podemos ver otra buena intención. Dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que vaya, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces, ahí vemos tres declaraciones de buena intención, de buen deseo, de buen deseo. Pero también podemos ver tres respuestas del Señor Jesús, dando a entender el precio a seguirle. El precio a seguirle. Jesús da a conocer la realidad. Lo hermoso de esto, hermano, de las Escrituras o de la palabra de Dios, hermanos, es que nos brinda los dos lados. ¿Entiende? No nos muestra solamente el lado bueno, no, nos muestra también el lado opuesto. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús aquí. Por ejemplo, Él dice en el verso 58, dice: y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Verso 60 dice: Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. El verso 62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjese, o sea, está dándole el Señor Jesús la realidad de las cosas. ¿Qué significa seguir a Cristo? El precio que hay que pagar. El precio que hay que pagar. Dice, en primer lugar, Jesús dice que el precio de pagar, o sea, el precio a pagar para seguirle es que no, como Él no tuvo el deseo de acumular riquezas, así nosotros. Nuestro objetivo no tiene que ser el acumular riquezas. Saquemos esto de nuestro corazón y no empecemos a acumular riquezas. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, si en nuestra vida solamente es acumular riquezas, ese es nuestro tesoro. Y entonces nuestro corazón estará ahí. Es por eso que se enfocará solamente ahí. Y tal vez queremos servir al Señor, pero lo dejamos en segundo término. Y es ahí donde no estamos dispuestos a pagar el precio. Porque ya dejamos a Jesús, o el camino, o el ser discípulos de Jesús en segundo término. Y lo que está diciendo el Señor Jesús acá, que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Para más, las zorras, dice, tenían guaridas, o tienen guaridas, y las aves tienen nidos. Ellos tenían a dónde llegar. Pero el Señor Jesús, si usted se pone a estudiar la vida del Señor Jesús, no le conoce usted, o no dice la historia que Él tenía una casa propia. ¿Va que no? No tenía una casa propia. Y no era su afán. No era su afán. Si Él hubiera querido en su ministerio, lo hubiera logrado. Pero no, eso no era su afán. Él lo que vino a hacer es anunciar las buenas nuevas de salvación, a cumplir la voluntad del Padre. Entonces, fíjese, no es que sea pecado que nosotros obtengamos
una vivienda donde vivamos, ¿me entienden? No, pero que no nos robe nuestro corazón, ¿me entienden? Amén. Usted puede tener propiedades, puede tener negocios, puede tener varias cosas, pero si eso le roba su corazón, entonces no está pagando el precio. No está dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué? Porque Dios está en segundo término. Y es el precio a seguir, es el precio a seguir. Y somos pasados por prueba. El Señor, miren, el Señor puede permitir que tal vez por medio de esto seamos probados. Puede venir un tiempo de prosperidad a su vida y fíjense, y esa va a ser una prueba. Esa prosperidad será una prueba. Y si nos enfocamos en ese tiempo y dejamos a Dios por esa prosperidad, es que no estuvimos dispuestos a pagar el precio. Y no se diga de las cosas difíciles. Ahorita vamos a pasar por ahí. Pero eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. En el verso 60 dice: Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bueno, en Levítico dice, hermanos, que por ejemplo una persona que se le había muerto un pariente o su padre, no podía salir a las calles. No podía salir a las calles. Entonces, estamos hablando del pueblo de Israel. Y estamos viendo de que este hombre acá le dice, está afuera en las calles, y Jesús le está diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, lo que sucede aquí no es que el papá de esta persona estaba tendido ya en una cama o en el féretro y ya lo estaban velando y tenía que ir a enterrarlo. No, lo que pasa es que su papá ya era un hombre anciano y él dice: no, pues déjame ir hasta que mi papá se muera y luego te seguiré. Eso es lo que está diciendo. Y luego te seguiré. Entonces lo que está mostrando acá es que él no tenía el corazón o la intención de pagar el precio. Su corazón estaba en su papá. ¿Es malo que amemos a nuestros padres? No es malo. Jesús no estaba anunciando eso ni diciendo esto, hermanos. Pero todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Entonces, es primero Dios y después los nuestros. Eso es lo que tiene que, así es como tiene que ser. El verso 62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, nadie que pone la mano en el arado mira atrás. Los que harán saben muy bien a qué se está refiriendo el Señor Jesús. Porque cuando va, o sea, este mirar atrás es como regresar, retroceder. Porque cuando está uno arando, pues va agarrando el arado, ¿no? Pero puede mirar y luego enseguida voltearse. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo es retroceder atrás, regresar atrás. No puede regresar. En primer lugar, porque la yunta o el caballo iban jalando enfrente, lo iban jalando para allá. No podía regresar atrás. ¿Sí? No podía. Entonces, el que miraba atrás y quería regresar, pues no era apto, porque iba a dejar el arado ahí. Entonces es lo que está diciendo el Señor Jesús. Ese es el precio para poder seguir a Cristo. En Mateo 26:30, vaya conmigo. Mateo 26:30, podemos ver aquí un pasaje muy interesante. 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos.
Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca me escandalizaré. Bueno, fíjense, hermanos, Jesús les está diciendo, le está profetizando a ellos lo que venía, lo que iba a pasar. Y Pedro, fíjese, como todo un buen Pedro, siempre tenía buenas intenciones y siempre deseaba estar ahí al lado de Jesús. Y por eso él dice, no, todos pueden hacer eso menos yo. Todos pueden hacer eso menos yo. Pero como el tema de hoy se llama el discípulo puesto a prueba, entonces hasta el más picudo es puesto a prueba. Y en este caso era Pedro. Bueno, todos les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca me escandalizaré. Entonces dice, aunque todos hagan esto, yo no lo haré. Yo no. O sea, la buena intención y el buen deseo de Pedro, como todos le digo, todos tienen ese deseo. Aquellos que, por ejemplo, entienden, por ejemplo, lo que hicimos hoy en esta tarde, el recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, todos entendemos eso. Y nosotros decimos, Señor, yo no voy a pecar contra ti, no quiero pecar contra ti. Pero luego cuando viene la prueba, ya estamos haciendo lo contrario. Así como Pedro, él tenía buenas intenciones, pero no bastaba con eso. No era suficiente, no fue suficiente solamente que él expresara esto. Es más, él fue todavía más allá y dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Oiga, aunque me sea necesario morir contigo. ¡Qué buena intención! ¿Verdad? ¡Qué buena intención! Y tal vez nosotros también, no, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. ¡Qué buena intención! Pero, ¿será cierto eso? ¿Será cierto lo que decimos? Porque lo que dijo Pedro acá no era cierto. O sea, a la hora de la prueba, dice, el discípulo puesto a prueba no la pasó. Falló. Reprobó la prueba. No pasó, dice, Jesús le dice, mira Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No, estás mal, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. ¿Y eso fue lo que hizo? No, si nada más, no, miren, ni siquiera lo estaban matando ya, sino que solamente le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? ¿Y qué fue lo que hizo él? No, hombre, no, ni siquiera los conozco. A la segunda vez, no, hombre, yo no soy de ellos. A la tercera vez, empezó a maldecir. Entonces no basta solamente con la buena intención.
En Mateo capítulo 14, en el verso 15, vaya conmigo. El discípulo puesto a prueba y metido en tiempos de prueba, lo podemos ver en este pasaje, verso 15, dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Dice, aquí el discípulo también metido a prueba. Y esa prueba es, esta que podemos ver acá, es una prueba de fe. Una prueba de fe. Porque, oye hermanos, lo único que había acá eran, ¿qué? 5 panes, 2 peces. ¿Y eran cuántos? 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. El cual dice que los niños abundaban, por eso algunos de los eruditos dicen que eran como 14,000 a 15,000 personas. Entonces los discípulos al oír lo que Jesús les dijo: maestro, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos dices esto? Si mira, lo único que tenemos es esto. Entonces el discípulo es metido a prueba. Es metido a prueba. Pero lo que podemos ver es que los discípulos acá no creyeron. No creyeron. Pero bueno, esta prueba lo pudieron pasar fácilmente porque Jesús estaba ahí. Lo podían ver, lo podían palpar. Jesús estaba ahí. En Mateo capítulo 8, verso 23, vemos otra prueba. Capítulo 8, verso 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Aquí también, hermanos, podemos ver otra prueba que ellos estaban pasando. El cual al ver la tempestad, al ver la tormenta, dice, Jesús duerme en medio de la tormenta. Eso es interesante, mire. Aquel que confía, aquel verdadero discípulo de Cristo, mis hermanos, puede dormir hasta en la tormenta. Estos discípulos, hermanos, tenían que pasar por esas pruebas porque necesitaban desarrollar, necesitaban crecer. Al ver la tormenta, esta tormentita, ellos empezaron a temer, tuvieron miedo y fueron corriendo y despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que perecemos. Y es otra prueba, también la pasaron fácilmente. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó y ¿qué pasó? Y le habló a la tempestad y la tempestad le obedeció. En Mateo capítulo 14, en el verso 23, 14:23, dice: otra prueba. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, donde iban los discípulos, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar,
se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tremendo, dice. En medio de la tormenta ellos estaban confundidos. Dice que dieron gritos de miedo, o sea que estaban desesperados al ver, pues, ¿cuándo hemos visto a alguien caminar sobre las aguas? ¿Se imagina? Al ver a alguien caminar en las aguas. Si usted ha ido al mar de noche, pues lo único que mira usted ahí es negro todo, ¿no? ¿Y cómo miraban? A lo mejor resplandecía el Señor Jesús, no sé. Pero miraron, y dice que ellos se asustaron tremendamente y empezaron a dar voces de miedo. Dieron voces de miedo, dicen, porque vieron y pensaron que era un fantasma. Pero enseguida Jesús les dice, y les habla, les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense, en el momento de la prueba, puede que estemos pasando por situaciones difíciles, que nos asusten, que nos haga temblar. Pero en medio de ese espanto, en medio de esa tal vez de esa oscuridad de la noche, ahí está Jesús. Y en medio de ahí nos va a hablar y nos va a decir: no tengan miedo. Pero el discípulo siempre es pasado por la prueba, pasado a prueba. Y él le dice: si eres tú, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando Pedro viene, y otra vez Pedro, dice que vio a Jesús y le dice: si eres tú, me imagino que no lo alcanzaban a ver claramente. Por eso Pedro dice: si eres tú, manda, o sea, di que yo vaya hacia ti. Cuando Jesús le dice: ven, Pedro cree, se levanta y camina sobre las aguas. Y sobre las aguas, hermanos, representan las pruebas. Representa, hermanos, las situaciones difíciles. Representa, hermanos, lo que nosotros no podemos hacer solos. Pero como Cristo estaba ahí, Pedro lo estaba haciendo. Entonces, cuando Pedro está enfocado en Jesús, fíjese, iba caminando. Se enfocó en Jesús y caminó sobre las aguas. Pero ahí más adelante dice: pero al ver, dice, el fuerte viento, ¿tuvo qué? Tuvo miedo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces, mientras él estuvo enfocado en Jesús, todo estuvo bien. Aunque había viento, aunque había tormenta a su alrededor, aunque la superficie era pura agua y él podía hundirse, pero él iba caminando porque estaba Jesús ahí. Pero cuando se enfocó en la realidad de su alrededor, las cosas adversarias a su alrededor, y quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros como discípulos somos metidos a prueba. Miren, hermanos, y no estamos dispuestos a pagar el precio, quitamos la mirada del Señor Jesús y empezamos a hundirnos.
a hundirnos, a hundirnos. Pero es necesario que vayamos. En el momento que empecemos a sentir que nos estamos hundiendo, debemos de correr al Señor Jesús. Fíjese, y comenzó a hundirse, dice, pero dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, es importante que nosotros nos enfoquemos en Jesús. No nos enfoquemos, hermanos, en el precio que vamos a pagar. No nos enfoquemos, hermanos, en que, ay, jole, es que no estoy disfrutando de mi vida. No estoy haciendo nada bueno para mi vida. Pues si la vida en Cristo es una vida saludable, es una vida buena, es una dicha vivir en Cristo. El salmista decía: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos, la vida en Cristo es lo mejor. Pero el hombre, como lo que enfoca al mundo en estos tiempos, es disfrutar su vida de acuerdo a las proposiciones del mundo. Pero no, hermanos. Entonces, no nos enfoquemos, hermanos, en el precio que se va a pagar. O sea, híjole, no, si es así, mejor no. No, enfoquémonos, hermanos, en el precio que hay al final. Que hay al final. Jamás sabremos, hermanos, que hay al final si no nos esforzamos a llegar. Si no estamos dispuestos a llegar hasta el final. Cuando vamos y hacemos una caminata, vamos y a veces se nos acaban las baterías a medias y fíjense, y a veces hasta el final, o sea, hasta la cima de la montaña hay una vista hermosa. Una ocasión fuimos aquí a Cuyamaca con mi esposa y mis hijas, y pues como tenemos un poco de, bueno, no tenemos tanta condición, mi esposa ya no aguantaba y pues le tuve que poner con mi hermano Manuel el 4x4 y ahí la llevaba empujando, ¿no? Para que subiera. Y pues ya cuando llegamos hasta arriba, así la llevé empujando. Y cuando llegamos hasta arriba, no, hombre, ahí nos tomamos unas fotos bien bonitas. Pero creo que es el pico más alto aquí en San Diego, en Cuyamaca. Y se ve bien hermoso. Pero si no nos hubiéramos esforzado, no llegamos a ver esa vista. ¿Entienden? No llegamos a verlo. Pero es necesario, y así es en el camino del Señor. Aquel que no está dispuesto a pagar el precio, jamás mirará la gloria que Dios tiene preparada para él. Entonces, hermanos, el discípulo puesto a prueba. El discípulo, así mire, y la prueba va en grados, de menos a más. Qué consuelo van a decir. Va de menos a más. Entonces, el discípulo puesto a prueba, en el punto número 3, es más intenso, va a la intensidad. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 5, verso 40. Pero aquí ya cambió la historia de la vida de estos discípulos. Listo, hermanos. Porque acuérdense cuando Jesús les dice, en esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Todos. Pedro le dice, no. ¿Sabes qué? Yo jamás me voy a escandalizar de ti. Y si es posible, voy hasta la muerte por ti. Y no fue así, al contrario. Ahí al lado del Señor Jesús habían puros rajones. Todos se rajaron, todos. Entonces, pero fíjense, hermanos, en este pasaje ya no eran los mismos.
y había pasado un proceso. Y así es la vida de nosotros. Nuestra senda es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces nosotros tenemos que ir en un desarrollo. Vamos desarrollando y vamos caminando hacia ese desarrollo que el Señor quiere. Y cuando se presentan las pruebas, hermanos, más difíciles, pues ya estamos listos para enfrentarlas. Porque jamás dejará el Señor, jamás nos dará el Señor una prueba que no podemos resistir. Amén. Entonces cuando, mire, este pasaje lo vemos en el verso 40, dice, y convinieron con él, dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Qué le hicieron? Los azotaron, los golpearon. Recuerden que allá cuando le preguntaron a Pedro que si andaba con Jesús, y él dijo que no, lo negó, tenía miedo. Pero aquí en estos pasajes, hermanos, él dijo, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces estaba en otro nivel. Pero nos damos cuenta que la prueba iba intensificando, iba creciendo. Allá fueron preguntas, acá ya fueron golpes. Aquí ya fueron golpes. Los golpearon, dice, los azotaron, y de ahí les prohibieron, les intimidaron, dice. O sea, le dijeron, si vuelves a hablar de ese Jesús, olvídate, te vamos a meter a la cárcel. Les metieron miedo y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio. Miren totalmente la actitud de ellos ahora. Ellos salieron de la presencia del concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Gozosos, hermanos, salieron nombre. Olvídense, cantando salieron de ahí. Cantando. Pero ya estaban en otro nivel. Estaban dispuestos a pagar el precio. Estaban siendo metidos a prueba, pero ellos dispuestos a pagar el precio. Y querían pagar el precio alegremente. Querían pagar el precio, hermanos, sintiéndose honrados por Dios, porque estaban padeciendo por causa de su nombre. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, dispuestos a pagar el precio y sentirnos honrados, porque vamos a pasar por esto, por pruebas. También mire Hechos 12, verso 6. Hechos 12, 6 dice: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro,
que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos espera. Fíjense, hermanos, aquí Pedro está entendiendo la recompensa que hay en medio de la prueba. La recompensa que hay en medio de la prueba. Pero ¿cómo podremos tener recompensa, hermanos, si no estamos dispuestos a pasar por la prueba? ¿Entienden? Si antes de, por ejemplo, dice, si ellos hubieran, Jesús se los anticipó, por ejemplo, a Pedro, les dijo: ustedes se van a escandalizar, a sus discípulos y a Pedro. Entonces, si no se hubieran escandalizado, si hubiera pasado lo que dijo Pedro: jamás lo haré y estaré dispuesto a ir a la muerte contigo, algo Dios hubiera hecho extraordinario ahí. ¿Entienden? Porque aquí en este pasaje, dice, metieron a Pedro otra vez a la cárcel. Pero ¿saben por qué? Porque no hizo caso de lo que le dijeron en el concilio. Porque recuerda que lo intimidaron, le dijeron: si vuelves a hacer esto, ya vas a ver. Pero fíjense, ¿cómo es que en el momento de la prueba, el discípulo metido a prueba, fíjense, y él estando dispuesto a pagar el precio, va hasta la cárcel, y en la cárcel ahí durmiendo tranquilo en medio de la prueba, como Jesús en alta mar, igual así durmiendo a gusto? Y entra el ángel, ¿no? Y sale con Pedro, y se inventan las puertas automáticas. ¿Cómo ven? Se inventaron las puertas automáticas porque se le abrieron solitas. Se abrieron solas. Pero fíjense, si Pedro no hubiera estado dispuesto a pagar el precio, nunca hubiera visto eso. O sea que Pedro no tuvo que vivir en nuestra era para ver puertas automáticas. ¿Y por qué lo vio? ¿Saben por qué lo vio? Porque estuvo dispuesto a pagar el precio. Fíjense cómo Dios obra de una manera extraordinaria, entendiendo la recompensa en medio de la prueba. Entendiendo la recompensa en medio de la prueba. Entonces, hermanos, eso fue lo que sucedió, y Pedro estuvo dispuesto a pagar, hermanos, el precio por seguir a Cristo. Y ya desde ahí en adelante, hermanos, Pedro ya nunca estuvo dispuesto a dejar a Cristo. Él siempre estuvo dispuesto a pagar el precio, estuvo dispuesto a seguir adelante, estuvo dispuesto a morir por Cristo. ¿Y sabe qué pasó? La prueba final fue que murió por esa causa, por Cristo. Por Cristo. Él murió por Cristo. Pedro también murió por Cristo, hermanos. Estuvo dispuesto ahí a pagar el precio, pasar esa prueba, y ahora, hermanos, ¿sabe qué? Está en la gloria con Cristo. Amén. Nosotros también tenemos que estar dispuestos, hermanos. Y tal vez, fíjense, hermanos, así como lo hemos visto en este pequeño estudio de hoy, que tal vez la prueba va a ir de menos a más, así va a ir empeorando, pero no nos quedemos ahí, hermanos, no nos quedemos ahí. Recuerden que el Señor va a hacer cosas grandes en medio de la prueba, y al final de la prueba vamos a ver la gloria de Dios. Es por eso, dice, ese pasaje, el último que leímos, si usted lo sigue leyendo, se va a dar cuenta de que dice que la iglesia estaba haciendo oraciones por Pedro.
Pedro, cuando el ángel viene, lo toca, le dice: vístete, amárrate las sandalias, vente, sígueme. Y va Pedro obediente. Cuando lo deja ahí, ya en la siguiente cuadra, dice que ya se da cuenta, y si era cierto. Y pues ya se va para allá con los hermanos, ¿no? Toca la puerta, cuando llega, una muchacha sale y lo mira, dice: híjole, es Pedro, y ya se sale corriendo y le cierra la puerta, ¿no? De la emoción que tenía al verlo, ni le abrió la puerta. Y llega y le dice: ¿saben qué? Pedro está allá afuera. Pues ábrele la puerta. Y ya, o sea, vieron la gloria de Dios. Vieron la gloria, hermanos. Y eso Dios lo hace solamente con aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Y eso va a ser por medio de la prueba. Por medio de la prueba. No crean, hermanos, que así en una vida moldeada de acuerdo al mundo es donde Dios se va a manifestar. No. Queremos que el Señor se manifieste de tal manera en nuestra vida, pero no queremos pagar el precio. Acuérdense de la canción de Marcos Vidal, donde son dos etapas en la canción, ¿no? Donde empiezan los hombres y empiezan a reclamar: ¿dónde está aquel Dios de Elías? ¿Dónde está aquel Dios de Elías? Aquel que hacía descender fuego del cielo. ¿Dónde está? Y la otra etapa dice, es la respuesta de Dios, y Él le está diciendo: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellas mujeres entregadas que estaban dispuestas a pagar el precio? ¿Dónde están? Y dice, hermanos, hoy queremos las bendiciones, pero no queremos pagar el precio. Queremos las bendiciones, pero no queremos al que bendice. No queremos al que bendice. Y mucho menos las reglas del que bendice. Pero oremos al Señor que nuestra vida vaya en desarrollo, y que vayamos creciendo. Tal vez Él va a permitir pruebas en nuestra vida, y lo bueno es que Él sabe muy bien, y jamás nos dará pruebas que no podamos soportar. Así que desarrollemos, hermanos, y estemos dispuestos a pagar el precio. Y recordemos, hermanos, que si somos discípulos de Cristo, siempre pasará por la prueba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra preciosa. Gracias, amado Jesús, porque en esta noche, Señor, tú nos has enseñado con tu palabra preciosa, la cual llena nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma. Y esa palabra es la que nos sacia, esa palabra es la que viene y quebranta nuestro corazón y transforma nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias porque siempre estás ahí, Señor. Siempre estás obrando en nuestras vidas una y otra vez, Señor. Gracias. Así como estuviste con los discípulos allá en alta mar, Señor, a media tormenta, así estarás con nosotros, Señor. Tú dijiste: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y yo sé que allí estarás cada momento, cada día, Señor, cada situación, Señor. En el momento, Señor, que estemos por la prueba, te rogamos, Padre, que nos ayudes y que nos guardes, Señor, para que no caigamos, para que no desmayemos, para que salgamos triunfantes de la prueba, Señor, y que seamos victoriosos, amado Jesús. Gracias te doy. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.
Amén, hermanos. Bendiciones a todos. Les amamos en el Señor. Si el Señor no ha venido, nos vemos aquí el jueves. Y pues adelante, hermanos. Vayamos, prediquemos la palabra del Señor con todo nuestro corazón, con dedicación y dispuestos, hermanos, a pagar el precio. Amén. Bueno, bendiciones.